Hola, buenas tardes. Bueno, esta pequeña comunicación que les voy a ofrecer trata un tema ya trabajado por muchos de los aquí presentes, o algunos al menos, y trata de referenciar, de reflejar cómo se pudo ir institucionalizando algo que estaba presente ya o fue estando presente en la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, como era el interés por la arqueología, la antigüedad y las investigaciones prehistóricas. Desde esta perspectiva se pueden abrir dos caminos y hay que tener en cuenta siempre como dos líneas a la hora de poder explicar esta institucionalización de este aprendizaje. De un lado, tenemos que considerar lo que se está viviendo, que por lo que ha dicho ahora Ruiz de Árbulo, parece que todavía sigue presente. Gente que está fuera de la institución, que está preparada, pero que no se termina de asumir por la institución. Estas dos líneas van a estar presentes durante toda esta pequeña comunicación. En un primer momento se empieza a asimilar el interés por la arqueología desde una perspectiva relacionada con el anticuarismo, relacionada con la visión que ya venía desde el siglo XVIII, incluso de antes, que va a quedar plasmada en la creación de la Escuela Superior de Diplomática, como sabemos. En la Escuela Superior de Diplomática estas enseñanzas están relacionadas desde una visión propia de la historia del arte y también desde una visión en la que se intenta interpretar, más que interpretar, describir y analizar desde una perspectiva más bien artística, de una perspectiva propia de la historia del arte. Aquí tenemos presente, por ejemplo, cómo desde la postura de la sociedad, en este caso la sociedad madrileña, vemos la fundación de la Sociedad Arqueológica Madrileña y de otro, el programa, uno de los primeros programas de esa Escuela Superior Diplomática para la asignatura de Arqueología y Numismática. Dentro de ese programa se podrían ver lecciones como el interés por la descripción y análisis de lo que es los monumentos. Más adelante tendríamos las esculturas. Es un programa que se puede relacionar claramente con enseñanzas propias de la historia del arte. Se mezclaba el interés por lo arqueológico con el interés desde esa otra perspectiva. Sin embargo, va a haber otra rama que tiene diferentes implicaciones, como Mariano Ibarzabona explicó en su día, desde distintas perspectivas. Se va asimilando de un lado el darwinismo, de otro lado se van asimilando perspectivas creacionistas como la del autor de este programa, que es Vilanova y Piera, en el que nos vamos a encontrar que aparece un interés ya por la investigación científica de los restos antiguos. Esa investigación, que queda plasmada en una de las figuras de esta publicación de lo prehistórico en España, en 1870, pues va a quedar siempre cerrada a una perspectiva social y a una perspectiva bastante sesgada dentro de, en este caso, lo que sería la Facultad de Ciencias aquí en la Universidad Central. Es evidente que en toda esta, estoy refiriéndome ahora a la Universidad Central de Madrid, pero no solo es el único foco. Todos sabemos que en todo el Estado español hay focos importantes de un interés externo a la institución. En la institución siempre vamos a tener que hay como un freno antes de ir recogiendo toda esa necesidad que la sociedad está demandando, una pequeña parte de la sociedad estaba demandando. Hacia 1900 nos encontramos con este panorama. De un lado, todos sabemos que hay un intento, una reforma importante de la universidad y hay un intento de reformar según las inquietudes que había por académicos dentro de las facultades de Filosofía y Letras, que es donde estaba incluida las enseñanzas históricas, y por otro, dentro de los que querían reformar las enseñanzas de archiveros, bibliotecarios, museólogos propios de la Escuela de Diplomática, para modernizar toda la enseñanza universitaria, en el contexto de una reforma general de toda la universidad en España. Dentro de este contexto es en el que, por diferentes causas, habría que analizar aquí el contexto político, el contexto incluso académico, va a acabar derivándose e incluyéndose esa enseñanza propia de la Escuela Diplomática dentro de la sección de Historia de las universidades y por supuesto, de la Central. Van a englobar incluso a los catedráticos. Sin embargo, todavía tenemos, ya después de que se haya nombrado a Vilanova catedrático por la Real Academia de la Historia, se le ha incluido en la Real Academia de la Historia,
es significativo algunas de las citas que habría esto lo recogía Alfonso Moure Romanillo en su publicación cuando la conmemoración de la creación de la Cátedra de Historia Primitiva del Hombre, cómo se veían todavía las enseñanzas de la prehistoria como algo lejano, como algo que no era propio de la historia, como algo que no se podía entender porque no había datos escritos. Eso, por tanto, va a quedar separado de esta Facultad de Filosofía y Letras en un principio y va a seguir estando incluido dentro de la Facultad de Ciencias. Y ahí tenemos, ahí siguen manteniéndose las perspectivas, las enseñanzas que había ya desarrollado en su cátedra de paleontología Vilanova. Llegamos al contexto donde en Cataluña se desarrolla la autonomía universitaria, en ese contexto en el que también se ha ido formando ya un personaje importante para la arqueología de todo el Estado español y, por supuesto, para Cataluña, como es Pere Bons Gimpera, nos encontramos con que ahí se intenta hacer una reforma de la universidad en Cataluña y aparece, como se ve en este documento, que se encuentra en el archivo de la Administración de Alcalá de Henares, nos encontramos como ya sí se quiere incluir la enseñanza de la prehistoria como tal. Es uno de los primeros momentos donde aparece esa intención de institucionalizar una inquietud que la sociedad catalana ya todos sabemos que en ese momento tenía presente. Desde esta perspectiva tenemos que viajar unos años más. Ya sabemos que hacia 1922 se va a crear la Cátedra de Historia Primitiva del Hombre y esto ocurre en el contexto de la Universidad de Madrid. En la diapositiva anterior se me ha olvidado citar que hay una demanda de la Universidad de Barcelona, también la hubo de otras, pero la de Barcelona quizás fue la que más pujó, por descentralizar la capacidad de dar el título de doctorado. En esa reforma también costaban una serie de cuestiones que ahora vemos normales, pero que en aquella época no se había plasmado institucionalmente esa inquietud que había externa de la sociedad, ¿no? No obstante, en la Universidad de Madrid seguía habiendo una serie de personajes importantes que estaban desarrollando también lo que es el desarrollo de la investigación prehistórica y también será consciente desde la perspectiva estatal, como sobre todo desde la perspectiva académica, como incluso había investigadores extranjeros que pues estaban desarrollando a veces más investigación que los propios españoles. Ahí está la creación de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. En este contexto está también Obermayr. Obermayr llega a España, se le intenta, todos sabemos que hay un contexto académico y también político que permite que se vaya creando una cátedra para que pueda tener un cargo dentro de la universidad en la que pueda desarrollar sus investigaciones y se acaba creando la Cátedra de Historia Primitiva del Hombre. En esta cátedra nos encontramos con que, claro, se encuentran con que oficialmente esas enseñanzas, según consta incluso en expediente, como es sabido de todos, pues se estaban dando en la Facultad de Ciencias. Y entonces tienen que dejarlo, como ese seminario que él ya tenía de Historia Primitiva del Hombre, dejarlo de prehistoria para ciencias naturales, pero se acaba creando una cátedra que sí que tiene ya una perspectiva donde se va recogiendo, unificando con la facultad, que sería de Filosofía y Letras, como ahora están en el contexto del Estado español, se va unificando esa forma de investigar la prehistoria, muchas veces relacionada con la prehistoria, con el Paleolítico. Aquí nos podemos encontrar con el programa, ya me dirijo directamente ahí, y sí que es verdad que en ese programa se intenta formar académicamente a prehistoriadores. Ya hay un desarrollo propio de las edades que más o menos conocemos en la actualidad como Paleolítico Inferior, etc. Aquí tenemos una de sus primeras páginas de este programa. Con esto que nos encontramos con que durante todo este desarrollo había una inquietud externa, siempre influida por ese contexto político y académico, que va a ir derivando en que, de una forma poco estructurada, se va institucionalizando una enseñanza que siempre queda como marginal, como alejada de su realidad. Y, por desgracia, por lo que decía Ruiz de Arbulo, pues un poco de esto parece que sigue habiendo. Muchas gracias.